La felicidad regresa ¿a quiénes? A los que regresan. A veces nos distanciamos del camino correcto del Señor, pero la Biblia dice que si regresamos, también la felicidad regresará. Salmo 51, verso 12. Lo voy a leer en esta versión que se llama Traducción Lenguaje Actual. Dame tu ¿qué? Tu ayuda y tu apoyo. Enséñame a ser obediente y así volveré a ser. Estamos en la serie de la felicidad. Y David en el Salmo 51, versículo 12 dice que él anhela volver a ser feliz, es decir, que la perdió. Si él anhela volver a la felicidad con Dios es porque se le fue. ¿Por qué se le fue a David su felicidad? ¿Qué pasó en su vida? La Biblia no busca ser un idealismo de nuestra fe, donde no hayan problemas, no hayan errores. Hermoso es que la Biblia muestre que los humanos fallamos, sufrimos caídas y David en algún momento cayó. Una pregunta: ¿tu vida continuará igual al perder la felicidad? ¿Tú qué opinas? ¿Qué puede pasarle a un ser humano cuando siente que ya no es feliz? Una modelo con el nombre Doll Kim cubrió las páginas de moda de Harper's Bazaar y Vogue. Doll fue una modelo, pintora y bloguera de Corea del Sur. El 10 de agosto de 2007, Doll realizó una exposición individual de su obra de arte en Seúl. Fue musa de diseñadores como Alexander McQueen, Vivienne Westwood y Chanel. Con la lucha contra la depresión y la sensación de desesperanza, ya en 2007 había escrito sobre angustia, automutilación y suicidio. Kim fue descubierta ahorcada en su apartamento de París el 19 de noviembre de 2009, a la edad de 20 años. La oficina del fiscal de París encontró una nota de suicidio en la escena y dictaminó que su muerte fue un suicidio. Durante mucho tiempo, Kim había sufrido soledad. Una supermodelo, como escucharon, de las mejores marcas de ropa y maquillaje del mundo. No era una chica pobre ni una chica fea, pero perdió la felicidad. Y cuando pierdes la felicidad, aunque tengas belleza, aunque tengas dinero, aunque las redes sociales todas estén colapsadas a favor tuyo, como era su caso, no era criticada, era amada. No era rechazada, era codiciada. Pero a pesar de tener todo eso, si tú pierdes la felicidad, corres el riesgo hasta de morir. Miremos uno de los portales de noticias cómo publicó la noticia del suicidio de esta modelo. Este es el diario español El Mundo y dice así: una modelo se suicida tras explicar en su blog la soledad de las pasarelas. Doll Kim había paseado por las pasarelas de todo el mundo, desde diseños de Chanel hasta la última colección de joyas de Swarovski. Sin embargo, esta joven de 22 años no ha podido soportar la presión del negocio de la moda y se ha quitado la vida en París después de dejar escrito en su blog: un saludo para siempre. La joven de origen surcoreano que desfiló en París, Milán y Nueva York ha dejado en su blog muchos textos sobre la presión y la soledad de las pasarelas, bajo el título Quiero ahorcarme. Cuanto más gano, más sola estoy. Soy como un fantasma. Al día siguiente, 31 de octubre, wow, estamos como en la época, ¿no? Continuó: recordaré este día como el día que dormí 10 horas sin ayuda de nada o de nadie, sin ningún sueño, y me levanté sintiendo paz y felicidad. Ella pensaba que después de suicidarse iba a tener ¿qué? Felicidad. No más huir de nada, ni de nadie, ni de mí misma. Y en uno de sus últimos posts, Kim quiso compartir su final. Escribió: mi vida como
es tan triste y solitaria, únete a mi soledad en el otro mundo. Otro dato importante, no solo que ella tenía cantidad de dinero, belleza, oportunidades, no solo que tenía un super apartamento que cuesta una locura, sino su familia. Ella no necesitaba modelar, ella no necesitaba un salario, porque su papá es uno de los principales ejecutivos de Samsung, de la multinacional Samsung. Estamos hablando de una joven que tenía, hablándolo terrenalmente, su vida hecha. Oportunidad de dinero, oportunidad de estudio, tenías belleza, su vida hecha. Y se quita la vida. Y dice, lo confiesa en sus blogs. Ella dejó una carta escrita además del blog. Y dice que la razón por la que se suicida es porque ella quiere buscar la felicidad, porque aquí la perdió. El dinero no se lo dio, la belleza no se lo dio, tener novios no se la dio, tener un papá rico no se la dio. Entonces ella, buscando felicidad, dice que se quita la vida. Ahora, ¿cuántos saben que lo peor viene después de suicidarse? Dios puede hacer que la felicidad regrese. David está diciendo, Salmo 51:12, lo que esta modelo Du Kim no escuchó jamás: vuélveme a ser feliz. ¿Será que puede regresar la felicidad? ¿Cómo empezó esa pérdida en la vida del rey David? Miremos el versículo 1 y 2 del Salmo 51. Ahí empezó todo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. 3 palabras sobresalen en rojo: transgresión, maldad y pecado. 3 palabras que son sinónimas, significan lo mismo: rebelión contra Dios, desobediencia contra Dios. ¿Cómo fue que David perdió su felicidad, siendo que ya era rey, ya vivía en un palacio, ya tenía esposa, ya tenía hijos, ya gozaba de respeto, había triunfado de manera terrenal, había triunfado en su servicio a Dios, ya era rey, lo que Dios le había dicho a sus 15 años: un día serás rey, y ya lo era? ¿Será que tú ya tienes familia, ya has conseguido sueños, pero estás en este peligro? ¿Te desviaste del camino y perdiste tu felicidad? Perder la felicidad, entonces, una pregunta, ¿tiene relación con el pecado? Vamos a dejar que la Biblia nos conteste. David empieza a decir que fue el pecado, la transgresión. ¿Será que le pasa a todos o solo a David? ¿Yo puedo pecar y seguir siendo feliz? Vamos a verlo. Génesis capítulo 3, versículo 3 al 5. Pero cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: no comas de este árbol, no lo toquen, de lo contrario morirán. Verso 4. Pero la serpiente, que es símbolo de Satanás, dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Observas en rojo cómo refuta Satanás la mente de Eva? Y le dice: no es cierto lo que dicen los predicadores, no es cierto lo que te dicen en la iglesia. Si tú sigues tu conocimiento, ese árbol no era de peras, ni de manzanas, ni de uvas. ¿Cómo es que se le llamaba al árbol? Era del conocimiento. ¿No existía conocimiento? Claro que ya existía conocimiento. El hombre era tan inteligente que le puso nombre a todos los animales del campo. Pero Dios puso un árbol y dijo: tú puedes hacer tu propia definición de la vida, puedes vivirla como desees, pero el día que tú hagas tu propia definición y ya no te guste mi palabra, ni mi llamado que tengo para ti, ni mi propósito, ni mi destino, sino que tú digas: uy, no, eso me parece aburridísimo. En el caso mío, ser pastor. Si yo le dijera eso a Dios: Señor, te equivocaste, es la vida más fea y aburrida y depresiva ser pastor. Si tú haces eso, Henry, estás cogiendo del árbol del conocimiento y tú dices: yo voy a hacer mi propia vida, voy a diseñarla a mi manera. Ese día morirás, Henry. Se lo dijo Dios a toda la humanidad.
El resultado, al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí, culpa con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Dos palabras en rojo: maldita y penosos. Lo que le decía a su mente Satanás, las promesas de llegar a ser feliz, ¿se cumplieron o no se cumplieron en Adán y Eva? Las promesas de ser felices sin Dios no se cumplieron en Adán y Eva, no se cumplieron en David, no se cumplieron en Dul Kim, la modelo. ¿Será que tú vas a probar? Después de ver todos estos ejemplos fallidos, ¿Dios dijo que maldito sería el hombre o quién sería maldito después del pecado? Gracias. ¿Qué sería maldito? La tierra. Quiere decir, el pecado tiene un efecto directo, pero tiene un efecto indirecto para perder la felicidad. La tierra no había pecado. Quien pecó fue Adán y Eva, pero produjo un efecto colateral, un efecto indirecto, y trajo maldición sobre la tierra. Permíteme mostrarte un erudito del siglo XVII, un alemán, Christian Thomasius. Fue rector de esta universidad, la Universidad de Halle. Se llama así, en esa ciudad, la ciudad se llama así, ciudad de Halle, y la universidad también se llama así, la Universidad de Halle. Él es Christian Thomasius. Ahí está la fecha de su nacimiento y su muerte, siglo XVII. Les voy a mostrar lo que él dijo. Experto en derecho, experto en filosofía, periodismo, escritor de varios libros. Mira lo que él dijo sobre el pecado. Los hombres buscan vivir con felicidad, pero su esfuerzo por lograrla sobreviene inevitablemente la desgracia. Cuando yo me esfuerzo por buscar la felicidad sin Dios, va a venir desgracia, la escasez, la pobreza o una vida poco loable y vergonzosa. Y así el hombre mismo es el autor y artífice de toda su infelicidad, en la cual pasa la vida. Pero la causa de esta desgracia no se debe en ningún caso a ascribir a Dios, autor de la naturaleza, sino al hombre solo, puesto que Dios ha suministrado y concedido al hombre enseñanzas, la Biblia, medios, fuerzas, en parte naturales y en parte sobrenaturales, con la ayuda del Espíritu Santo, para que pueda liberarse de esa infelicidad. Me encantó lo que dijo este erudito alemán, convertido a Cristo, es un cristiano sobresaliente en Alemania y en la Reforma Protestante. La culpa de la infelicidad no es de Dios. La culpa de la infelicidad es nuestra, porque desechamos su conocimiento y nos la pasamos probando del árbol del conocimiento. Es a mi manera, yo sé cómo ser feliz. ¿Tú sabes cómo ser feliz? Tendrías que ser omnisciente. ¿Dónde empezó todo la infelicidad de David? ¿Fue un daño colateral, el pecado de la tierra, o fue su propio pecado el que lo hizo infeliz a David? Él dice que es por el pecado que es infeliz, pero ¿fue por su pecado o fue por el pecado de otras personas? Leámoslo. Salmo 51:14. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Aquí ya empezamos a tener pistas. La oración de David es porque lo libre de asesinato. ¿Qué pasó? Vamos a el origen del pecado de David. Segunda de Samuel capítulo 11 versículo 14 y 15. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Wow. ¿Por qué David mandó la muerte de Urías? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Por qué? Porque David dejó embarazada a la esposa de Urías. Cometió adulterio. Y para que no se dieran cuenta,
lo mandó matar en la batalla. Wow. La infelicidad de David era por culpa del pecado de otros o el de él. El de él, muy bien. Pero les voy a dar un ejemplo de la infelicidad como un efecto del pecado colateral, el pecado de otros. Vamos a 2 de Pedro capítulo 2 versículos 7 y 8. Por otra parte, Dios libró al justo Lot, está en rojo, el justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada, no de él, dice, de esos perversos. Pues este justo que convivía con ellos amaba el bien. Día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. ¿Estás viendo esas palabras abrumado en rojo y despedazada el alma? Lot no era feliz, pero no era feliz por el pecado de él, no. Dice por la ciudad donde él vivía. ¿Dónde vivía él? Sodoma. Wow. Miremos ese mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, se angustiaba Lot y su corazón se atormentaba. ¿Por qué no era feliz Lot? Él amaba la justicia, pero se fue a vivir en un lado equivocado. Lot vivía con un buen pastor que era familiar suyo, era su tío Abraham, buen pastor. Pero un día le entraron celos, codicia, independencia, rebelión y dijo, voy a buscar platica. Se retiró del lado de Abraham, se separó y erigió mal el lugar. No se apoyó en Dios, se apoyó en los ojos y vio que era un gran lugar para vivir, oportunidad de negocio, como las personas que dicen, yo voy a migrar a Estados Unidos, me voy a migrar a Europa, porque los ojos le atraen mejor vida, más platica. Pero fue su desgracia absoluta, porque era un lugar de pecado. La infelicidad de David era por su pecado, pero la infelicidad de Lot fue por el pecado de la sociedad. ¿Cuál sería la razón de la muerte de Dulkin, la modelo? ¿Pecado de ella o pecado del entorno? Te voy a mostrar lo que dijo el papá, el ejecutivo de Samsung, después de la muerte de ella. Aquí tenemos el portal de noticias. No puedo creer en el suicidio de mi hija. Hablé con ella hace poco y la encontré feliz. Sabía que esa aventura de la moda iba a terminar mal, explicaba el señor Kim antes de aceptar las evidencias del análisis forense. Tal vez eran cristianos, tal vez se sentó en un culto como tú estás sentado, pero la niña, como Lot, no tomó una buena decisión y se enredó en el mundo de la farándula y la moda. Y el papá dice, yo le advertí, yo le dije que ella salir de aquí, no tenía necesidad de eso, su papá era millonario, es millonario. Que yo le dije que eso de la moda, que ese mundo de drogas, de inmoralidad sexual, orgías, ese mundo no iba a terminar en nada bueno para ella. 22 años, rica, bonita, inteligente, pero se mató. El pecado, ya sea tuyo o de tu entorno, te hace mucho daño. Tienes que evaluar eso. Juan capítulo 16 verso 33, lo voy a leer en esta versión que se llama Reina Valera Contemporánea. Dice así: estas cosas, dijo Jesús, les he hablado para que en mí tengan paz. ¿En quién se tiene paz? En mí, en Jesús. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Mira, ahí está. Todos vivimos en un mundo que nos rodea el pecado, pero Jesús dijo, la palabra de este año, Jeremías 17, los que confíen. Segundo principio, para la pérdida o el regreso de la felicidad, ¿cuenta lo que se siente o cuenta lo que se hace? Una pregunta. Salmo 51, versículo 3 y versículo 5. Yo reconozco mis transgresiones, dijo David. Siempre tengo presente mi pecado. ¿Cuánto?
no era la primera vez que él sentía lujuria o codicia hacia una mujer casada. Versículo 5. Yo sé que soy malo desde cuándo, mi nacimiento. Pecador me concibió mi madre. No era la primera vez que David sentía esa inclinación al pecado sexual. Él reconoce, dice, siempre lo había sentido. Es como una marca que tengo que me oprime ese pecado sexual. Pero aquel día parece que la diferencia la causó lo que hizo. No, de joven, cuando cuidaba las ovejas de su padre, nunca violó a una mujer. Cuando ya estaba trabajando en el palacio, que era músico o era militar, tampoco sedujo a otra mujer y fue fornicario, violador ni adúltero. Pero en esa tarde, ¿qué pasó? Bueno, voy a la opinión de la ciencia. Quiero mostrarle lo que hoy la ciencia habla de la pérdida de la felicidad. La extendida creencia de que la dopamina regula el placer puede pasar a la historia. Los últimos avances científicos sobre la función que cumple este neurotransmisor demuestran que en realidad regula la motivación, provocando que los individuos se pongan en marcha y perseveren para conseguir algo. Investigaciones realizadas en la Universidad Jaume I confirman un cambio de paradigma con importantes aplicaciones en el campo de la salud. ¿Por qué un ser humano pierde la felicidad? Según la ciencia, es por culpa de una hormona. Cuando los niveles de dopamina en tu cerebro bajan, entonces tú ya no sientes felicidad por nada de lo que haces. Y lo impresionante de ver la ciencia es que ya Dios en su palabra nos lo había enseñado. Si yo practico aquello que Dios dice que no, y si sigo albergando esos sentimientos como David, eso que te hacía feliz te va a hacer profundamente infeliz. Segunda de Samuel capítulo 11, versículo 1 al 3. Era la época en que los reyes salían a la campaña de la guerra. David mandó a Joab con la guardia y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas, sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Litita. David sabía que era casada, pero en rojo al comienzo y al final dice David mandó. Cuando tú y yo dejamos de ser siervos y nos ponemos de mandones, corremos un grave problema. Cuando, como dice ahí la Biblia, nos levantamos hasta tarde, he peleado mucho, he trabajado mucho en la vida y empiezo a ser autoindulgente. Ya merezco otro nivel de vida. Aunque David había sentido esto por mucho tiempo, pero ese día causó la diferencia. Ese día pasó de lo que sentía a lo que hace y adulteró. Quiero animarte en tu recorrido cristiano. Muchas veces vas a sentirte cansado, vas a sentir incredulidad, pero si te sobrepones y aunque lo que sientes, en lugar de hacerle caso a eso, obedeces al Señor, va a ser lo que cuenta realmente, lo que haces. Puedes sentirte, pastor, ¿tú alguna vez te has sentido triste al venir a predicar? Sí. Yo tengo algunos recuerdos que no los voy a contar porque me pongo a llorar y hoy no quiero llorar. Tengo algunos recuerdos donde me costó mucho pararme al frente a predicar. Pero a pesar de cómo me sentía destrozado, le agradezco a Dios porque hice lo correcto. En cambio, David, a pesar de que sentía esto de nuevo de la lujuria, ese día no hizo lo correcto. Aprende a no hacerle caso tanto a lo que sientes, sino a Dios y su palabra. Estés contento o estés quebrantado, estés muy dispuesto o estés enojado, haz lo correcto. Eso es lo que cuenta para tu felicidad. Si tú haces lo correcto, no perderás o regresará la felicidad a tu vida. Martín Lutero, mira el comentario de este gran teólogo de la Reforma alemán.
Esta fue una carta que le escribió a su discípulo Philip Melanchthon. Y mira lo que le escribió este consejo. No puedes evitar que las aves revoloteen sobre tu cabeza, pero sí evitas que hagan nido en ella. No puedes evitar que vengan esos pensamientos. Para David fue la lujuria. No sé para ti, para Tolkien era el suicidio, las ganas de matarse. No sé cómo eres tú atacado en tu mente, pero lo que cuentas, lo que haces. Llama a tu líder, llama a un hermano de la iglesia. Cuando te sientes así colapsado, haz lo correcto, no te quedes solo a merced del enemigo. Haz parte de un discipulado, vas a ver la bendición tan linda. Acompañados podemos. Solo somos vencidos, pero unidos no se romperá esa cuerda. Salmo 51, 12, donde empezamos, traducción lenguaje actual. Dame tu ayuda y tu apoyo, Señor. Pero aquí hay una palabra que no habíamos sobresaltado, está en rojo. Enséñame a ser obediente y regresará la felicidad. Enséñame a ser obediente y regresará la felicidad. David reconoce, el Espíritu Santo le muestra la clave. ¿Cómo puede regresar la felicidad a mí? Sencillo, regresa a ser obediente. Por eso el título de la enseñanza, la felicidad regresa a los que regresan. Vuelve a la obediencia. Dios dijo no dejen de congregarse. Hebreos 10, congrégate. Dios dijo que fuéramos discípulos. Vuelve a un discipulado. Sencillo. Dios se lo mostró a David. Enséñame a ser obediente y volveré a ser feliz. Ahí está en la palabra de Dios. Se lo mostró Dios a un pecador, a alguien que había perdido su felicidad. Se lo dijo, hijo, es muy fácil. Vuelve, regresa a la obediencia y entonces regresará la felicidad hacia ti. Jesús ganó nuestro regreso a la felicidad. Jesús vivió momentos profundos de tristeza y de agonía, pero nos enseñó y Él pagó el precio para que nosotros pudiéramos regresar a la felicidad. Juan capítulo 16, versículo 17 y versículo 20 dice: algunos de sus discípulos comentaban entre sí: ¿qué quiere decir Jesús con eso de que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? ¿Y por qué voy al Padre? Les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en... Léelo, por favor. Su tristeza se convertirá en... ¿Ves que se puede regresar a la felicidad? Jesús ganó nuestra felicidad. Él es nuestra garantía. Él pasó la cruz, Él te entiende. Él pasó el abandono. Sintió que el Padre no podía mirarlo porque Jesús estaba cargando el pecado de toda la humanidad y el Padre no puede ver el pecado. Jesús sintió soledad. Jesús vio a sus discípulos huir como ratones asustados. Jesús vivió la traición. Judas lo vendió por 30 monedas. Si tú estás pensando, a mí me cuesta regresar, ¿por qué? Porque me ha fallado mi líder, mi pastor. Me cuesta regresar porque ya perdí mucho, me crucificaron. La palabra de Dios hoy te dice que sí puede regresar la felicidad a ti. Solo es que tú regreses a tu inocencia, tú regreses a tu primer amor, a tu compromiso con Jesús, que la felicidad de Dios está esperando por ti. Quise traerles un ejemplo para terminar muy real. Un ejemplo muy real e histórico. Peor que lo que vivió Dulkin, la modelo. Si ella sentía soledad, si ella sentía vacío y decepción, el ejemplo que les traigo en este momento sufrió 1000 veces más que Dulkin. Como les digo, le han hecho hasta películas. Mira el tráiler de la última película que le hicieron a esta persona. ¿Crees que tu Dios es mejor que César? ¿Quién creó el cielo y la tierra si no es Dios? En Roma crucifican a los de su tipo. ¡Te quieren matar! César no es un dios. Quadratus espera su respuesta. No la encontrarás en esta casa. Hay una sombra acechándonos. Debemos prepararnos. Uno no puede vivir hasta saber por qué estarías dispuesto a morir.
Ahí vieron el nombre de este personaje histórico. ¿Cómo se llamó él? Policarpo. ¿Quién fue Policarpo? Vivió en el siglo I. Siglo I después de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Conoció a los apóstoles. ¡Wow! Conoció a los apóstoles. Es más, fue discípulo de uno de ellos, de Juan. Policarpo fue uno de los discípulos, el principal discípulo de Juan el apóstol. Y el imperio romano empezó a perseguirlo porque en Esmirna, él vivió en Esmirna. Él se hizo el principal pastor y la ciudad estaba sacudida por la predicación de Policarpo. La gente se estaba convirtiendo en masa. Entonces el emperador lo persiguió. ¿Sabes qué le pasó a Policarpo? Empezó a esconderse, se apartó del camino, no hacia el pecado, no, pero dejó de predicar. Y lo huía a la muerte, hasta que un día de ayuno, Dios le dijo: no corras más, porque tú me vas a glorificar con tu muerte. Entonces regresó a su casa en Esmirna y allá le llegaron los soldados romanos. Lo cogieron preso en su casa. No es problema servir a Cristo, es la solución y el regreso a la felicidad. Pero que a uno lo aprendan, lo arresten. Voy a leer cómo terminó la historia de Policarpo en este librito que les recomiendo a todos. Está en la página 106 lo que voy a leer hoy. Es un registro histórico. No lo escribió Policarpo, este registro es romano. Las memorias de Roma. También en el armario de la historia hay un lugar privilegiado para un discípulo del apóstol Juan llamado Policarpo, quien fue pastor en la ciudad de Esmirna. En el año 155 después de Cristo fue arrestado por su cristianismo. El procónsul Statio Quadratus trató de persuadirlo para negar su fe y salvarse del martirio debido a su prestigio y su edad avanzada. Pero este loco y dichoso cristiano respondió: durante 86 años he servido a mi Señor y Él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo entonces blasfemar contra mi Rey y mi Salvador? Declaro que soy cristiano. Les digo además que si quieren saber más de Cristo, no tienen más que nombrar el día y les hablaré de su nacimiento, de su ministerio, de su muerte y de su resurrección. Quadratus le insistió a retractarse para que no fuese devorado por los leones. Pero Policarpo respondió que soltaran las fieras porque estaba listo para ellas. ¿Estaba triste? ¿Estaba miedoso? ¿Sabes cómo se llama esto? ¿Cómo le llaman los teólogos a esto? El bautismo de la muerte. Los teólogos han estudiado la muerte de los mártires y han descubierto algo. Los bautiza el Espíritu Santo con un valor que uno humanamente no podría. Los bautiza el Espíritu Santo con un fuego tan poderoso que en ese momento no se amedrentan frente a nada ni nadie. En esos momentos de peligro y muerte hay un bautismo especial del Espíritu de Dios. Termino. Quadratus le insistió a retractarse para que no fuese devorado por los leones. Pero Policarpo respondió que soltara las fieras porque estaba listo para ellas. Finalmente el gobernador le advirtió sobre el fuego que le causaría muchísimo sufrimiento. Pero nuevamente este loco y dichoso cristiano dijo: el fuego con el que me amenazas, señor gobernador, es efímero. Después de un tiempo, el fuego que prendiste se apagará. Será como si nunca hubiera existido. Pero quiero que sepas que hay otra clase de fuego. Es el fuego del juicio. Ese fuego, mi Señor, arde eternamente y nunca se apagará. Ese es el fuego que espera a las almas de los impíos. Que todos tengan cuidado. Sí que existían razones evidentes para llamar a estos héroes de la fe locos. No dan muestra de tristeza, ansiedad o depresión, aunque viven con el cuchillo en sus gargantas. Los testigos y observadores no los vieron arrodillados por la desdicha, al contrario, los vieron alegres entregando su vida a su amado Dios. ¡Wow! Les invito, no dejen de leerse el libro, está excepcional. Yo creo que su fe la va a llevar a otro nivel. Su cristianismo y su carácter va a ser confrontado. Tú y yo necesitamos regresar a un compromiso, regresar a un amor a Dios.
No hacerle caso al diablo que nos irá peor. Nunca. Dios paga mejor que nadie. Regresa a tu compromiso. Regresa a tu amor. Y van a regresar los milagros también. Vas a volver a ver maravillas de Dios otra vez. Regresa. Es el mensaje de Dios para ti hoy. Regresa a un compromiso puro con el Señor. Si fallaste como David, te quiero contar, a David le volvió la felicidad. Dios, si perdonó a ese adúltero y asesino, y si perdonó a ese hombre asesino y adúltero, también te perdona a ti. Pastor, lo que yo he hecho es muy malo. No importa. Dios trajo una palabra hoy, aprovechala. Aprovechala. Aférrate a ella y dile: yo regreso a tus brazos, Señor. Y va a volver a ti sus misericordias y sus milagros. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz, porque con Dios todo puede cambiar.